Bien, vamos a esperar a que se conecten más personas a este live. Vamos a hablar un poco de las doctrinas calvinistas y arminianas. El arminianismo surgió en contraposición del calvinismo, pero vamos a demostrar con la escritura que pues ambas teologías presentan ribetes de sana doctrina, mas no son sana doctrina. Una media verdad no es verdad, es mentira. ¿Ya? Vamos a esperar a que se conecten más personas. Bien, ahí se está conectando la primera persona. Esperemos que se conecten unos 5 personas más. Vamos a hablar un poco de estas dos teologías que han surgido en este último siglo. Los arminianos, que los wesleyanos, podemos encontrar en las iglesias presbiterianas, bueno, en ciertas iglesias presbiterianas. Lo podemos encontrar en la denominación pentecostal, el arminianismo, los de Wesley, los wesleyanos. Vamos a ver un poco de estas dos teologías que han surgido en estos últimos tiempos y que, como lo mencioné al principio del video, una media verdad no es una verdad. ¿Ya? Satanás le dijo una media verdad a Eva, pero esa media verdad no era verdad. Una media verdad no es verdad, es mentira. Satanás en el jardín del Edén le dijo, no moriréis. Y fue verdad lo que le dijo. Sino que sabe Dios que seréis como Él. ¿Ya? Bueno, el no moriréis en cuanto a la carne, pero en cuanto al espíritu sí murieron. Así que Satanás no les dijo la verdad completa, les dijo una media verdad. En el cuerpo de carne no morirán. Y cierto, no murieron, pero espiritualmente sí murieron. Seréis como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Así que una media verdad no es verdad. Eso es por lógica. No sé si han llevado algún curso de lógica, pero verdad y falso es falso. ¿Ya? Así que vamos a ver un poco estas dos doctrinas que tienen ribetes de sana doctrina, pero que no son sana doctrina. Ya les he dicho que una media verdad no es verdad.
Entonces, empecemos, ya que se han empezado a conectar más personas. Bueno, aquí en líneas generales tampoco es que voy a profundizar y que venga acá a ser un doctor en cuanto a la teología arminiana o calvinista. Pero vamos a ver lo que en líneas generales nos dice el navegador y vamos a analizar esas pequeñas pinceladas de conocimiento que se nos da, ¿no? Para ver si está de acuerdo con la sana doctrina bíblica. Dice aquí, el arminianismo es una doctrina teológica cristiana que se originó como una respuesta al calvinismo y se centra en la relación entre la soberanía de Dios, lo cual es correcto, y la libertad humana, lo cual es correcto, especialmente en el contexto de la salvación. Hasta ahí, de acuerdo. A diferencia del calvinismo que enfatiza la predestinación incondicional, y eso es lo que estaba tratando en la mañana, el arminianismo sostiene que la salvación es condicional. ¿Correcto? Condicionales. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí es condicional. No es algo que tú naces y cuando te mueres vas al cielo por gracia de Dios. No, querido amigo, tienes que validar esa salvación. Hasta ahí, de acuerdo con Arminio. A ver, creo que están presentando problemas de... Ya, bueno, a ver. Creo que no me permite compartir la pantalla de Google. Me ha puesto un strike. Bueno, no importa. Dice acá. Depravación parcial. El pecado ha afectado a la humanidad, pero las personas aún conservan la capacidad de responder a Dios y buscarlo. Correcto, frente a la depravación total que presenta el calvinismo bajo los 5 puntos del tulip, ¿sí? La depravación total, ellos insisten en que si Dios no te da fe para creer, entonces no vas a poder creer. Por más que te esfuerces, por más que quieras tú entrar al reino de Dios, si Dios no te predestinó para entrar a su reino, entonces no entras. Y es por demás que te esfuerces. Depravación parcial, esto es lo que postula el arminianismo. Dice, el pecado ha afectado a la humanidad, pero las personas aún conservan la capacidad de responder a Dios y buscarlo. Correcto, correcto, de acuerdo. Adán, ¿dónde estás tú? En el huerto del Edén. Adán todavía podía escuchar la voz de Dios, a pesar de que Adán estaba muerto espiritualmente, pero aún podía escuchar la voz de Dios. Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán se escondía entre los arbustos. Correcto, con el arminianismo. Ahora dice acá, elección condicional. Dios elige a quienes cree que responderán a su llamado de salvación. Incorrecto. Esto es casi como ribetes de calvinismo. Tiene ribetes de calvinismo acá. La elección condicional. Lo que pasa es que Dios en su omnisciencia sabe quiénes van a responder a su llamado de plan de salvación. Pero es muy distinto a que Dios escoja y diga, tú sí, tú no, tú sí, tú no, como lo hace el calvinismo. Entonces, por el hecho que Dios en su omnisciencia conozca que
a quienes va a salvar, y no porque Él ha tomado esa decisión, sino porque el mismo hombre ha decidido esconderse entre los arbustos como Adán y no escuchar la voz de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, esa elección condicional se da siempre y cuando cumplas las dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí hay condiciones para ser salvo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. El que creyere con fe será bautizado. Y a este el Señor lo elige, porque encontró fe en él. Dice acá, expiación ilimitada. Jesús murió por todos, no solo por los elegidos. Correcto. De acuerdo con el punto 3 del arminianismo. Gracia preveniente. Dios capacita a las personas para que puedan responder al Evangelio. Ya. Lo hacen en bases, creo yo, no sé, y no pienso profundizar mucho, al menos no por ahora. Capacita a las personas para que puedan responder, o sea, obras. Obras. Dios me da la gracia de la salvación, pero si yo no respondo con obras a esa gracia, entonces no me elige. Le está agregando una condición más ahí. Ahora, dice acá posibilidad, ¿ves? Y este punto, el cuarto punto, nos lleva al quinto, que dice posibilidad de perder la salvación. Por el mismo punto anterior. Obras. Si tú no respondes con obras a esa gracia de salvación, entonces no te elige. Obras. Y aquí nos lleva a este punto, posibilidad de perder la salvación. Dice aquí, algunos arminianos creen que los creyentes pueden perder su salvación si se apartan de Dios, en especial los pentecostales, si se apartan mientras que otros sostienen la seguridad eterna. Bueno, no sé qué otros arminianos o qué otro tipo de arminianos exista que digan que la seguridad es eterna, porque yo al menos en algunos arminianos que conozco, que son los pentecostales, dicen que la salvación se pierde y que no están seguros de su salvación, porque dicen, perseveraremos, estamos ahí, perseverando hasta el fin. Entonces, no se sienten salvos. Dicen, ¿eres salvo? No lo sé aún, todavía estoy perseverando hasta el fin. Bueno, el arminianismo viene del teólogo holandés Jacobus o Jacobo Arminio. ¿Ya? Entonces vamos un poquito a rebatir la doctrina arminiana. Ya yo he dicho que depravación parcial, de acuerdo. El ser humano, aún con su espíritu muerto, puede oír la voz de Dios. Ahora, ¿dónde oye la voz de Dios? A ver, déjenme ver si es que todo está bien. Ya. Aquí. Aquí. Aquí pueden oír la voz de Dios. Aún estando muertos espiritualmente. Correcto. Elección condicional. Dios elige a quienes cree que responderán a su llamado a la salvación. Ribetes de Calvino. Tiene ciertos ribetes de Calvino, pero no por fe, sino por obras. O sea, quienes responden por obras a la gracia de Dios,
entonces Dios elige salvarlos. Elección condicional. Bueno, eso es con ribetes de Calvino, pero a diferencia de Calvino, que es por la fe, que algunos predestinó para salvación y a otros no les dio fe para salvación, aquí con Arminio sucede que la validación de esa salvación es por cómo responde el creyente con obras para esa salvación. Luego dice expiación ilimitada, de acuerdo. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Jesús murió por todos, no solo por los elegidos. Correcto. Ya he dicho que los elegidos son las personas que entraron por fe, las personas que hacen efectiva la salvación por fe. A ellos Dios predestinó para hacerlos hechos a imagen de Cristo, para justificarlos, porque ellos validaron su justificación por la fe, tal como lo muestra el punto 1. El hombre puede aún escuchar la voz de Dios estando muerto espiritualmente. Gracia preveniente, dice, Dios capacita a las personas para que puedan responder al Evangelio. O sea, ellos validan la salvación siempre y cuando el hombre responda al Evangelio de la gracia. Si el hombre demuestra con obras a esa gracia, entonces lo salva y se va al cielo. Pero si ese hombre se aleja de Dios, se va al mundo, a las costumbres del mundo, entonces Dios no lo salva y se va al infierno. Y esto nos lleva al punto de posibilidad de perder la salvación, que es el hombre que no respondió con obras a Dios, entonces Dios lo envía al infierno. Ahora, no es que pierda la salvación, es que nunca la tuvo, es muy diferente. Porque si la iglesia es cuerpo de Cristo y Cristo es inmortal, ¿cómo puede ser que alguien que está adherido al cuerpo de Cristo ahora ya deje de ser inmortal, se separe de Cristo y ahora pierda la vida eterna? Poco ilógico. Yo diría más bien que nunca fue de Cristo. Por algo el Señor Jesucristo en Mateo 7:13 dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. No les dice, los conocí, pero como se apartaron, los mando al agua de fuego. No. Él les dice, nunca os conocí. Nunca. Nunca es nunca. Nunca entré en ustedes. Nunca encontré fe en ustedes. Por tanto, no pude entrar yo en ustedes. No fueron pámpanos que permanecieron en mí, o al pámpano en la vid. Ya, entonces los arminianos validan esa salvación por medio de las obras. ¿Ya? De igual manera los calvinistas también. De igual manera la regeneración, ¿no? Si ese hombre Dios predestinó para fe, ese hombre tiene que demostrar que Dios le dio fe, tiene fe para salvación por medio de obras. O sea, casi como los arminianos también. Van por ahí. Ya, a ver si me ayudan compartiendo el like, por favor, para que más personas puedan conocer la doctrina arminiana, por lo menos dándole una pincelada general. Ya. Entonces vamos a rebatir el punto arminiano de elección condicional. Tal cual como los calvinistas que postulan la elección condicional si es que Dios antes te dio fe para tu creer.
Acá no, acá es un poquito la cara opuesta. Si tú respondes con obras a esa gracia, entonces Dios te escoge. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, a ver, Efesios 2:1, un poquito. Que Él nos dio vida, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando estábamos muertos espiritualmente, no oyendo la voz de Dios ni nada. O sea que aquí no hay elección condicional. No, señor. No hay elección condicional. Dios no le está pidiendo nada al hombre para hacerlo salvo, excepto su fe. Su fe. Su fe. Y nada más que su fe. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, certeza de lo que se espera, convicción de realidades que no se ven. Es una convicción interna la fe. ¿Ya? Por ahí también sacan seguro Santiago 2:17, ¿no? Que la fe sin obras es muerte en sí misma. ¿Ya? Pero para salvación es fe sin obras, para que nadie se gloríe y nadie se jacte en su presencia. ¿Ya? Entonces, la elección condicional, mentira. Por lo menos no desde las obras. No es una obra en respuesta a esa fe, sino simplemente elección condicional en base a las dos demandas de Marcos 1:15, donde el Señor Jesucristo al iniciar su ministerio prácticamente lo puso como orden para el hombre. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado como resultado de su fe será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Claro, porque en justicia de Dios todos los seres humanos van al infierno. Todos, 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 todos. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte. Entonces, todos ya hemos sido condenados por la ley, prácticamente. Ya hemos sido condenados. Ahora depende de ti si entras por el camino y la puerta estrecha, que es Jesucristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Ya? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, ¿cómo se entra? Por la fe. Por la fe, por la fe. Justificados, Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora acá hay una justificación para salvación y una justificación para galardón. La justificación para salvación es sin obras. La justificación para galardón es con obras. Es la respuesta a esa fe.
Porque si no, tu fe es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque es muerta, porque no produce ningún fruto. ¿A quién le estás predicando el Evangelio? ¿Cuántas almas estás ganando? Es muerta en sí misma. Tú dices a tu hermano, a tu prójimo, que Dios te bendiga, pero lo ves sin abrigo y sin alimento. Y tú teniendo la posibilidad de dárselo, no se lo das, tu fe es muerta en sí misma. ¿Ya? Tu fe es muerta en sí misma. Tú muéstrame tus obras o tu fe sin tus obras y yo te muestro que tengo fe por mis obras. Esta fe por obras es para los que ya han sido justificados. Esta fe no es para incrédulos. Santiago le escribe a las creyentes de la iglesia judía, primeros creyentes, que estaban dispersos de las 12 tribus de Israel, estaban dispersos por todo el mundo, estaban huyendo de la persecución de quienes se oponían, los adversarios de Cristo. Entonces, ahí cuando dice, no fue justificado Abraham por las obras, claro, Abraham fue justificado por las obras cuando creyó a Dios antes primero. En Génesis 15, Abraham dice, y Abraham creyó a Dios y fue justificado, y le fue contada por justicia. Y luego, Abraham tuvo que obrar ya por su fe, por lo mismo que había creído en el Dios de Israel. Entonces, por esa misma fe que tuvo, fue que Abraham obedeció y puso a su hijo, a Isaac, cuando Dios lo probó, a ver si realmente iba, aunque ya Dios conocía, pues que le iba a obedecer, pero simplemente por cuanto eso hizo, ahí fue justificado y ahí vino la bendición para todos los que son de la fe de Abraham, para todas las naciones, por todo el mundo en general. Entonces, Abraham ahí fue justificado y ahí es donde vino la promesa. Por cuanto esto hiciste, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí fue justificado por las obras. Y ahí vino la bendición para todo el mundo. Pero Abraham ya era salvo, ya era justificado, ¿sí? Mucho tiempo antes de que Isaac naciera. Acuérdense que Isaac era la promesa de Dios para con Abraham, que le daría un hijo. A pesar que Sarai o Sara, después fue Sara, era estéril y era anciana, y Abraham ya era de edad avanzada también, ¿ya? Pero entonces Abraham no veía la promesa cumplirse, la promesa de Dios, que era Isaac, ¿no? Entonces ahí le dijo, mira las estrellas del cielo si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contada por justicia. Creyó en la promesa de Dios. Y luego ya cuando nace Isaac y obedece la voz de Dios, fue justificado ahí para la promesa que iba a venir en la simiente de Abraham. Es muy diferente la fe que justifica el impío, que es sin obras,
Y la fe con obras, las obras vienen como resultado de tu fe para, en este caso, recibir las promesas, ¿no? Para llevar mucho fruto, coronas y galardones en los cielos en el tribunal de Cristo. Entonces aquí, contra el punto elección condicional y la posibilidad de perder la salvación, no estoy de acuerdo, y no porque se me ocurra a mí, sino porque todo lo contrastamos con la Biblia. ¿Ya? Esa elección condicional que ellos postulan aquí con ribetes de calvinismo, pero frente a que tus obras son las que justifican tu fe, entonces por eso es que eres salvo. Efesios 2:1, y él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios no le toma en cuenta ninguna obra al hombre, ni buena ni mala. Lo único que le toma en cuenta es su fe. Y en base a esa fe que el hombre deposita, ¿y cómo adquiere la fe? ¿Así nomás? Tiene que adquirirla oyendo palabra de Dios. Es responsabilidad del hombre que adquiera fe oyendo palabra de Dios. Esta es cual espada de dos filos que penetra lo más profundo de los tuétanos de los hombres, entrando por la mente hasta penetrar el corazón. Aquí el alma, que es la que escucha mediante este cuerpo de carne. Porque el hombre, muerto espiritualmente, aún puede escuchar la voz de Dios, por la palabra de Dios, por la Biblia. Adán, ¿dónde tú estás? No seas como Adán, amigo. Y Adán se escondía entre los arbustos. Adán, ¿dónde tú estás? Así Dios ha determinado su plan de salvación por la fe del hombre. Bueno, y esto no es del hombre, es donde Dios, ¿no? Él lo adquiere mediante el oír su palabra. Oír, 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 una y otra vez, hasta quebrantar el corazón. Así se adquiere la fe. Y Dios no le pide nada al hombre, nada de obras, ni buenas, obras de justicia, ni malas, pecados, nada. Según de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, obras malas. Tito 3, capítulo 3, verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No por obras de justicia, sino por obras malas. Según de Corintios 5:19, no por obras malas, pecados. Tito 3:5, no por obras de justicia. Ahí está. Dios no le toma en cuenta nada al hombre, ni antes ni después de ser salvo. Ahora, lo único que condena es por no creer, por incredulidad, o por creer también, pero excepto de fe. Sí creo en Cristo, sí creo. Que no me ves aquí predicando, me dijo un testigo de Jehová, que no me ves aquí predicando la palabra, obras.
Amigo, el hecho de que tú prediques la palabra de Dios o de que veas a alguien predicar la palabra de Dios, no necesariamente es una persona salva, ¿ya? En Hechos de los Apóstoles había un tal Apolos que predicaba con denuedo y con ahínco la palabra de Dios, pero un evangelio totalmente distinto al evangelio entregado al apóstol Pablo. Por eso tuvo que corregirlo el matrimonio que colaboraba con el apóstol Pablo, que era Priscila y Aquila. Lo llamaron secretamente y les pusieron más de cerca lo que era el evangelio de salvación. El apóstol Pablo, en la región de Efeso, encuentra a los discípulos de Apolos y les dice: ¿recibisteis Espíritu Santo cuando creísteis? Y esta fue la respuesta de los discípulos de Apolos: ni siquiera sabemos que existe Espíritu Santo. Habían creído en un evangelio totalmente distinto. ¿Se dan cuenta? Que no es por creer nomás, o no es o por creer un evangelio diferente también. Entonces, el que no esté en el evangelio correcto, creyendo el evangelio correcto con fe, porque yo, mira, de que tienen fe seguramente, porque ya le he dicho que es la fe, certeza de lo que se espera, convicción de realidades que no se ven, pero que crean en un evangelio diferente, ya no, están apartados de la verdad. Yo no dudo que aquel testigo de Jehová tenga fe, pero ha creído en un evangelio totalmente distinto. ¿Mm? Totalmente distinto, queridos amigos. Entonces, la condena es por incredulidad, o por creer excepto de fe, o por creer con fe, quizá, en un evangelio totalmente distinto al evangelio revelado al apóstol Pablo. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 5 o del 1 al 4, vamos a leerlo. Vamos acá. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Si os asís a la palabra que os prediqué, entonces sois salvos. Y si no, creísteis en vano. No lo dudo que Apolos haya tenido fe, pero en un evangelio totalmente distinto. Así como ahora muchos evangélicos dicen que predican el evangelio, pero siempre salen con Juan, de tal manera Dios amó al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, sí, eso es verdad bíblica, pero todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Por qué tengo que creer en él? Ahí no dice. Ah, pero Primera de Corintios dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ah, esto es evangelio. Por mis pecados murió Cristo. Esto es evangelio. Estos son buenas nuevas de salvación.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ah, pero confesar con la boca es algo que yo tengo que hacer. Ya, pero ese es el resultado de mi creer, el confesar con la boca. Porque nadie puede hablar, ¿no? Digamos, en lo que no ha creído, ¿cierto? O nadie puede perseverar en un evangelio en el que antes no ha creído o en algo que no ha creído. Tarde o temprano va a desistir y ya. Entonces, esto es evangelio. 1 Corintios capítulo 15, verso del 3 al 4. Esa es una demanda de Marcos 1:15. ¿Cuál es la otra demanda? Arrepentidos. Es la primera, arrepentidos. Y creed en el evangelio. ¿Puedo creer en el evangelio sin arrepentimiento? No. El arrepentimiento va a hacer que tú creas en el evangelio. Porque hoy muchas denominaciones dicen que creen en Cristo. Y si le preguntas, ¿a dónde vas después de morir? No sé, el Señor lo decidirá. ¿Eres salvo? No lo sé, estoy perseverando hasta el fin. ¿Tienes vida eterna? Ah, quizá el Señor me la dé, si me porto bien. No sabe dónde va. Creyentes en Cristo y no saben a dónde van. No tienen la plena convicción, la plena certeza y la plena seguridad de saber a dónde van. No saben a dónde van. Creyentes en Cristo. Ellos han hallado a Cristo como su Salvador, pero no han entrado por fe. No están confiando en lo que Él les dijo y nos dijo. Entrad por la puerta estrecha, el que por mí entrare será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pues el que no creyere ya ha sido condenado. Ellos ven, yo pienso, que cuando dice será salvo, ellos lo ven como a futuro. Quizá nos lo dé más adelante. ¿Ya? Entonces pienso que por eso no han creído. Pues. Será. Efesios 2:1. Y Él os dio tiempo pasado vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tito 3:5. Nos salvó tiempo pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Esto es misericordia. Recibir lo que no merezco. Eso es misericordia. Yo merezco el infierno y el lago de fuego. Yo, Carlos González Flores, públicamente yo merezco el infierno por transgresor de la ley. Yo, mas Cristo me justificó porque murió por mis pecados y así me imputó su justicia, no la mía, porque la mía no sería suficiente. Cristo me imputó su justicia y así me salvó.
Esto es evangelio, querido amigo. Despierta esta realidad. Por eso es que el arrepentimiento te va a ayudar a que creas en el evangelio. Porque tú tienes que entender que los pecados se pagan con la muerte. Por tanto, la paga del pecado es muerte. Yo debo morir. Cuando cometí mi primer pecado, murió mi espíritu. Luego, morirá mi cuerpo. En un cementerio se va a la fosa y listo. Y finalmente morirá mi alma, separado del Padre en el infierno, al juicio del gran trono blanco y al lago de fuego. Cuando tú entiendas que los pecados en justicia de Dios se pagan con la muerte y que estás destituido ya, con tu alma marchando al infierno, y ya no importa si de ahí en adelante ya no pecas más, entre comillas, ya no importa, porque ya pecaste, y la paga del pecado de uno es muerte. Cuando tú entiendes esto, cambian tus pensamientos respecto a lo que Dios dice de cómo se pagan los pecados. Esto te va a ayudar a ti a creer en el Evangelio. Cristo murió por mis pecados y así me dio vida eterna. Andarán dos si no están de acuerdo. Por eso es que el Señor les dice, nunca os conocí. Mateo 7:13. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Señor, déjanos entrar, las vírgenes prudentes. Mas yo os digo, no os conozco. Nunca entré en ustedes espiritualmente, porque yo nunca hallé fe. Fe es lo que está exigiendo el Señor. Fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Entonces el hombre se va al juicio del gran trono blanco y al lago de fuego por incredulidad. Incredulidad. Y los legalistas dicen, pero así, pero que los demonios creen y no son salvos. Es que no es por creer, es por tener fe. Creer y tener fe es distinto. Distinto. Los demonios creen y tiemblan porque ya han visto al Creador. El hombre no. El hombre puede tener fe. Y esto no es del hombre, sino es don de Dios. ¿Cómo la adquiere? Aquí, en las Sagradas Escrituras. El hombre es responsable de adquirir la fe de Cristo, la fe de Dios, como está en algunas traducciones también. Entonces, si el hombre nace, crece, se reproduce y muere, nunca adquirió la fe bíblica, sino que estaba confiando en pastores de falsa doctrina, entonces ese hombre nunca adquirió la fe. Y por más que haya sido bueno, buen esposo, buen padre de familia, buen hijo, no importa. Dios ha determinado su plan de salvación mediante la fe. Si ese hombre nunca adquirió fe, entonces no es salvo. No fue salvo. Queridos amigos, en la sublimación moral, comportamiento moral, muchas otras religiones tienen eso. Los musulmanes, los budistas, los tibetanos, los taoístas, los hinduistas, muchos están en la sublimación moral, pero están sin Cristo.
Por eso es que las obras de sublimación moral no son garantía de que alguien sea salvo o no, porque la fe es una convicción interna y hay que ver en qué has tenido fe o en qué has creído. Yo puse el ejemplo de un testigo de Jehová. Señor, ¿usted cree en Cristo? Que no me ves aquí predicando. ¿Y qué predicaba? Obras, obras. Según tus obras, me dijo él, Dios te va a escoger dentro de los 144,000, que según él son toda la cantidad de salvados, un poco con ribetes de calvinismo ahí. Entonces te salva y te lleva al cielo. Los demás no van a la condena. Por eso es que las obras no demuestran una fe para salvación, ¿no? Hay muchas denominaciones evangélicas que siguen las obras, pero tú les preguntas, ¿eres salvo? ¿Y por qué eres salvo? ¿Te has arrepentido? Sí, de mis pecados. ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Se dan cuenta? Creyentes en Cristo han hallado la puerta estrecha, pero no han entrado en su reposo. Los adventistas, olvídate. ¿Eres tú salvo? ¿Quién sabe? No lo sé. Si persevero. Entonces, no todos los creyentes en Cristo postulan o son salvos realmente. Son creyentes nomás, pero nunca aportaron fe en lo que hizo Cristo y que solo lo que hizo Cristo los salva. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Ahora, ¿pueden creer que también hay otra teología que combina las dos, fe y obras? Dicen, sí, pero ¿cómo que vas a vivir sin ley? ¿Cómo que vas a vivir pecando? ¿Cristo te salvó? Sí, sí me salvó, pero si peco, entonces pierdo la salvación. Por eso es que el arrepentimiento no es un arrepentimiento de pecados, sino un arrepentimiento, un reconocimiento de lo que en verdad somos, pecadores, y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que los pecados se pagan con la muerte. ¿O crees que Cristo pagó por tus pecados o tú pagarás por ellos? Por todos, no solo por los que cometes antes de convertirte a Cristo, por todos, por todos, ¿ya? Por supuesto que con la santificación en la palabra de Dios, en la misma palabra de Dios te va santificando, cada vez vas a ir dejando el pecado cada vez menos, ¿ya? Pero no es algo que cambie así, porque en 1 Pedro 3:21 dice que no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne. O sea, el espíritu siempre va a contender con la carne, ¿ya? Siempre el Espíritu Santo, nuestro espíritu inclusive, espíritu nuevo, nacido de nuevo, con el Espíritu Santo morando dentro,
va a haber una contienda, ¿ya? Y cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Lo contristamos. Pero no es algo que cambie así. No, ahora yo ya no peco más. Cometo errores como cualquiera, no somos perfectos. Errores, dice. Errores no, son pecados, pero no los dices abiertamente porque te ves condenado, porque no has creído. Cristo ya te dio vida eterna. Mira que el Señor advierte que serán como en los días de Noé, querido amigo. ¿Cuántos fueron salvos en los días de Noé? Uno, por la fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc fue arrebatado al cielo. ¿Y qué pasó con Noé y su familia? Eran 8 en total. Atravesaron la ira de Dios. Noé es símbolo de Israel. Enoc es símbolo de la iglesia, que será traspuesta para no ver muerte, para no ver la ira de Dios caer sobre la tierra. ¿Ya? Enoc representa a Israel, que será protegida por Dios en la tribulación, en la gran tribulación. Será resguardada. Entonces, Noé es símbolo de Israel. Enoc, símbolo de la iglesia. Entonces, eso es, queridos amigos. La única salvación es Cristo Jesús. Yo soy la puerta, dice él. El que por mí entrare será salvo. ¿Ya? Entonces, muy aparte de lo que les vengo comentando, compartiendo, tanto el arminianismo como el calvinismo tienen ribetes de sana doctrina, pero ya les he dicho que media verdad no es la verdad. No es la verdad. Satanás en el huerto del Edén le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Él, conociendo el bien y el mal. No moriréis, le dijo. No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cierto? Media verdad no es la verdad. ¿Ya? Ahora, a ver. Veamos un poco lo que es la doctrina calvinista. Esperemos se vea. Calvinista, ya. Sí se ve, pero se ve un poquito mal. A ver. A ver. Ya. La doctrina calvinista. Con esto cerramos el live también. Dice la doctrina calvinista de la predestinación, referente a Romanos 8, versículo 9. A ver si no estoy mal. Romanos 8. No, versículo 29. ¿Ya? Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó,
y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificados por su fe, ¿no? Porque la fe, según la carta de Pedro, dice, es más preciosa que el oro, aunque perecedero. Entonces es muy importante la fe para Dios en nosotros. Recordemos el caso de la mujer Sirofenicia, que le insistió al Señor, inclusive hasta en 3 oportunidades. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija tiene un demonio, un espíritu inmundo. Y el Señor pasó de largo, no le hizo caso. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Sus discípulos oyendo le dicen, maestro, ¿quieres que alejemos a esa mujer? Y el Señor Jesús le dice, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tercera vez, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Y el Señor la mira y le dice, no es bueno que los perrillos, no es bueno darle la comida de los hijos, de la mesa de los hijos, a los perrillos. 3 veces le dijo que no. La mujer pudo irse, ¿no? Y decir, bueno, esta es la voluntad de Dios. No quiere expulsar el demonio de mi hija. Me voy. Pero la mujer que dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Esa es la fe que está buscando el Señor. Que le creas que ya te dio vida eterna. Esta es la fe que está buscando el Señor para que te justifique y te selle como propiedad suya. Grande es tu fe, hágase como tú quieres. También tenemos el caso de un soldado romano quien tenía a su criado enfermo o a su hijo, no recuerdo bien. Y el soldado romano dijo, Señor, suelta la palabra. Suelta la palabra y yo sé que se cumplirá. Suelta la palabra. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Ni aún en todo Israel he encontrado más fe que la de este hombre. Ni siquiera le dijo, Señor, vamos a mi casa para que cures a mi hijo o a mi empleado, no sé qué era, no recuerdo. ¿Y qué le dice? No, Señor, suelta la palabra, porque yo también, como tú, también recibo órdenes y voy y los cumplo. Suelta la palabra, le dijo. Y el Señor se sorprendió. Mas yo digo que ni aún en todo Israel he encontrado tanta fe como en la de este hombre. Y cuando volvió a su casa, encontró a su hijo creo que era, ya que estaba sano, ya estaba sanado. Esta es la fe que justifica, señores. No es la fe con obras o que yo tengo que demostrar mi fe por obras. No, pues si es por fe, entonces ya no es por obras. Y si la gracia ya no es por obras, y si por obras, entonces ya no es por gracia. Porque la fe es una convicción interna.
No es la fe que dice Santiago en Santiago 2:17, que muchos legalistas utilizan, pero la fe sin obras es muerta. Sí, querido amigo, por eso es que tienes que arrepentirte, porque cuando entiendes que los pecados se pagan con la muerte y no hay otra forma de pagar los pecados, entonces ahí ya estás preparado para adquirir fe en lo que Cristo hizo por ti, por mí y por todo el mundo para salvarnos del infierno, el juicio y el gran trono blanco. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Y a juicio ya no viene, mas ha pasado de muerte a vida. No dice pasará en el futuro, como en un futuro condicional quizá. No, mas ha pasado ya en el futuro, en el pasado. Ya pasó de muerte a vida. Entonces, ya les he demostrado la fe que está buscando el Señor Jesucristo con el caso de la mujer sirofenicia y el caso del soldado romano. ¿Sí? Oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. ¿Qué obra hizo ahí la mujer sirofenicia? Nada, la mujer sirofenicia había oído de él y creyó. Por algo le pidió: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. El soldado romano: Señor, suelta la palabra. Suelta la palabra. Y yo sé que mi hijo se sanará. Y en los dos casos el Señor elogió la fe de esta mujer y de este hombre. Y esa es la fe que está buscando el Señor en toda la humanidad para justificarlos y sellarlos. No hay obras ahí. Entonces, sigamos aquí con la doctrina calvinista, que, bueno, dice, se basa en la creencia de que Dios es omnisciente, correcto, omnipotente, también, correcto, que su voluntad es inmutable, correcto, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, que toda la humanidad sea salva, no que a los que predestinó nomás. Todos, para todos, es gratis, está disponible. Dice acá, en detalle la doctrina calvinista de la predestinación se resume en elección y condicional. Dios elige a los salvos por pura gracia, falso, sin basarse en las acciones o méritos futuros de los individuos. Por gracia y por fe. Marcos 1:15. Dios pone la gracia y el hombre es responsable de comprar la fe de Cristo en las Escrituras. Por gracia y por fe. ¿Andarán dos si no están de acuerdo? O sea, que Dios nomás y el hombre no. ¿Andarán dos si no están de acuerdo? No, querido amigo. Dios nos da libre albedrío. Dios pone la gracia y el hombre pone la fe, que ni siquiera es de él, es de Cristo, es de Dios. Lo único que es responsable el hombre es de comprar esa fe para sí. ¿Andarán dos si no están de acuerdo? O sea que yo lo tomo nomás porque quiero, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, queridos amigos, para nada. Exacto, como dice Larry, por gracia y por fe, el hombre es responsable de adquirir la fe de Cristo. Ahí se sella un pacto entre dos. Por gracia de Dios, por fe que compra de Dios el hombre. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Y ahí se sella el pacto.
sin basarse en las acciones o méritos futuros de los individuos. Bueno, correcto. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tito 3:5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es recibir algo que no merecemos. Pero por gracia, solo por gracia, no. Por gracia y por fe. Andarán dos si no están de acuerdo. Ahí se sella un pacto. Ahí, recién. Dios pone la gracia y el hombre la fe. En algún momento de su vida tiene que poner esa fe. Si no, pues va rumbo al lago de fuego. Soberanía de Dios, dice. La elección es un acto de la voluntad soberana de Dios, no influenciada por factores externos. Falso. Influenciada por la fe del hombre. Ahí es donde Dios lo elige, lo aparta para él, como propiedad de él. Efesios 1:13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el hombre entra por la fe, fue sellado ahí, como propiedad de Dios, fue escogido, fue apartado para Dios. Ajá, ahí está. Yo soy responsable de adquirir la fe de Cristo leyendo las Escrituras, creyéndola y escuchándola. Correcto. Tienes que comprar la fe de Cristo. Dice acá, doble predestinación. Algunos calvinistas creen en la doble predestinación, que incluye la elección para la salvación y la reprobación para la condenación. Bueno, esta es la doctrina de la predestinación, ¿no? A unos se escogió para vida eterna y a otros no. O sea, como que a la voluntad de Dios, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Dios escogió a los que depositaron fe y en su omnisciencia Él conocía o conoce ya a los que van a creer en Él. Porque para Dios no tiene que pasar el tiempo. Dice importancia de la gracia. Gracia divina es esencial para la salvación, correcto, y la fe es un don otorgado a los elegidos, no, para todo el mundo, querido amigo. Aquí se adquiere la fe, aquí se compra la fe, aquí, queridos amigos, aquí. No solo es para los que predestinó o para los elegidos, the chosen, no, para todo el mundo. Dice acá, es importante señalar que la doctrina de la predestinación es un tema complejo y controvertido dentro del cristianismo. Existen diversas interpretaciones y matices. Bueno, ya. La Confesión de Fe de Westminster, que define la doctrina calvinista de la predestinación. Bueno. De hecho, en la Confesión de Westminster, yo saqué el... Vamos a buscarlo. Yo saqué el punto 60 de cómo se adquiría la salvación. Confesión de Westminster. Vamos a ver si lo encontramos acá. Yo recuerdo que saqué el punto 60. Pareció interesante. Recién me entero que era calvinista, pero sí me hace mucho sentido. Porque Dios nunca te toma ni tus obras malas, tus pecados, ni tus obras de justicia. Ya lo he citado textualmente el versículo. Tus obras malas, 2 Corintios 5:19, y tus obras buenas, tus obras de justicia, Tito 3:5. Quiero ver, no está cargando. A ver. Quiero ver si se ve. O sea, no se ve. Se ve una parte quizá.
Confesión de fe, ya. A ver. Dejémoslo. Aquí creo que aquí. No. Bueno, el punto era que en esa confesión, déjenme ver si le encuentro rápidamente acá. Yo le posteé en una foto. Acá está, ¿no? Este punto, ¿no? Que dice, a ver, no sé si se estará viendo. Sí, ya, correcto. Se dice, ¿cómo eres justo ante Dios? Dice acá, solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Es decir, aunque mi conciencia me acuse que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios y nunca he guardado ninguno de ellos y siempre estoy inclinado a todo mal, Amalek, la carne, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces dice acá, no obstante, Dios, sin ningún mérito mío y por pura gracia, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, y como si yo mismo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí, si tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Ahí está. Así se adquiere la fe de Cristo, mediante su palabra. Aquí. Dios no te está evaluando ni te está observando a ver en tu vida. A ver, si haces obras buenas, entonces te aparta y te lleva al cielo. Si no, te condena, ¿no? En realidad, en justicia de Dios, toda la humanidad debería ir al infierno, al juicio del gran trono blanco y al lago de fuego. Mas Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y así nos justificó. Y no sé yo para tomarnos como propiedad suya. No porque nos predestinó, porque en realidad Él quiere que toda la humanidad sea salva y venga al conocimiento de la verdad. Porque yo no quiero la muerte del impío, sino que proceda el arrepentimiento, deje sus malos caminos, que va marchando rumbo al infierno, y sea salvo. Entonces, Dios no le toma en cuenta al hombre ni sus pecados, ni sus obras de justicia. Según de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Nos salvó, Tito 3:5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y misericordia es recibir algo que no merecemos. Así de simple. Entonces, el arrepentimiento te va a ayudar a ti a que creas en el Evangelio. Porque cuando el arrepentimiento, que es un reconocimiento, un cambio de pensamiento, si antes yo pensaba que todo estaba bien, que no tenía por qué ser sujeto a ninguna condena, porque yo soy bueno, hago el bien, no me meto con el prójimo. Si antes yo pensaba eso, ahora cambio radicalmente ese pensamiento a lo que dice Dios. Estás corrompido de la planta del pie a la cabeza, no hay nada sano en ti. Isaías 1:6.
Isaías 64:6, porque todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ah, no hay hombre, Eclesiastés 12:13, no hay hombre, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ah, eso es lo que dice Dios de mí. Como está escrito, Romanos 3:10 al 18, no hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ah, Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Ah, y yo ya pequé. Yo debo morir. Para eso está la ley. Es un espejo, es una radiografía de lo que te va a mostrar lo que eres. Y según eso, estás liquidado y mereces ir al infierno. Cuando tú te arrepientes, ya estás listo ya para escuchar el mensaje de salvación. Queridos amigos, voy a dejar el audio hasta aquí. Espero haya sido de edificación.